Jesús, vamos a darle la gloria al Señor en esta noche, darle la honra, porque solamente Él se la merece, sin Él no podemos. Sí, Señor, te damos gracias en esta hora por permitirnos, Padre bendito, hacer esta transmisión a través de estas pantallas, poder entrar a los hogares. Te pedimos, Espíritu de Dios, que tomes el control total de nuestras palabras, de lo que vamos a hablar, Señor, Padre del cielo. Nuestra meta es edificar, no dañar a nadie, Señor. Permite que los oídos sean abiertos, los corazones sean abiertos, y que cada persona que escuche este programa ahorita, los que se conectan, los que se van a conectar más tarde, los que los van a ver otro día, los que van a ver en los diferentes lugares del mundo, puedan tener una palabra, una respuesta, una palabra que transforme, una palabra que revive, una palabra que sustente su espíritu. Espíritu de Dios, te pido que a través de estas pantallas puedas entrar a los hogares, a los corazones, para restaurar, para levantar y para edificar. Dependemos totalmente de ti, Espíritu de Dios. Nos despojamos de nosotros mismos. Perdónanos si hemos ofendido en algo. Perdónanos si lo hemos hecho consciente o inconscientemente, pero dependemos de tu gracia y de tu misericordia. A ti te damos la honra y la gloria de antemano. Todo lo que vamos a hacer, dependemos de ti, Espíritu de Dios. Sin ti no podemos, Espíritu Santo. Sin ti no sabemos hacer las cosas, Espíritu de Dios. Eres bienvenido, Espíritu Santo. Te anhelamos y te honramos. A través de tus transmisiones te honramos. Mi hermano y yo y todos los que nos van a ver, te honramos y te damos la gloria. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú tomas el control de todos los corazones. Ato al diablo, enmudezco la obra del enemigo que quiera culpar, que quiera atraer confusión, que quiera traer contienda. Lo ato, lo quebranto, lo dejo y lo desconecto con la sangre de Cristo. Y aplico y establezco el señorío de Jesucristo en los corazones y en las mentes, Señor. Todo espíritu que quiera distorsionarlo, que queda desactivado y enmudecido ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay corazones abiertos, hay mentes abiertas, hay mentes sabias en el nombre de Jesús. Sí, Dios, así es. Aleluya. Señor, aleluya. Aleluya. Espíritu, aleluya, aleluya, sí, Espíritu Santo. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Así que estamos contentos, estamos maravillados con Dios por todo lo que está haciendo con nosotros. Amén. Y a través de esas pantallas, bendito sea Jehová por las redes sociales, porque hemos podido entrar a muchos hogares. Estamos queriendo hacer un viaje a Honduras, si Dios lo permite, en el mes de julio. Estuvimos en marzo allá en México, y así Dios nos está abriendo las puertas aquí. El domingo tenemos que ir a una iglesia en la mañana aquí. Así que estamos pidiendo al Señor que cada día abra esas puertas para poder proclamar su grandeza. Vamos a ir a Proverbios 14:1. Vamos a ir porque el tiempo nos avanza y no queremos atrasar en lo que Dios quiere hacer. Aleluya. No sé si usted tiene algo, hermano. Bueno, solo rápidamente, una de las cosas que de hecho pues vemos, ¿verdad? Que cuando nos sometemos al Espíritu Santo de Dios, cuando realmente buscamos la palabra, no hay enemigo como derrumbarnos, no hay enemigo como atacarnos. Y claro, y acuérdense que uno en la carne muchas veces se exalta, ¿verdad? Porque la carne todavía le hace falta mucho sazón espiritual. Cuando nosotros todavía nos exaltamos en situaciones, nos hace falta sazón espiritual, hay que ser realista. Pero me voy a Filipenses 4:13, que fue una confesión que hizo Pablo, acuérdense. Yo creo que usted lo entiende, y los que están en la sintonía. Esa confesión que es la que nos redarguye, que Pablo lo redarguyó. Acuérdense quién era Pablo. Pablo era un perseguidor de los cristianos, era un asesino, era un enemigo de Dios, pero Dios lo humilló en su momento. Y cuando ya Pablo ya estaba humillado, la presencia, cuando ya Pablo ya servía, ya hacía la obra del Señor, ahí en Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Esa palabra me marca a mí, y le debe marcar a los que nos sintonizan, le debe marcar a aquellos que verdaderamente tienen la convicción del Espíritu Santo, que no aflojan en medio de la lucha, que no aflojan en medio de la tempestad. Pablo jamás aflojó. Y mire la declaración que hizo en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para mí, ahí se define el verdadero evangelio que predicaba Pablo.
Ahí se define la verdadera convicción que Pablo tenía. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo el mundo lee ese versículo, hasta lo tiene en las puertas, usted lo ve en los medios de transporte, en las vías de acceso públicos, pero nadie lo determina o le da el contexto al versículo, nadie lo entiende verdaderamente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En medio de las debilidades, en medio de nuestros caracteres, de nuestros comportamientos, cuando estamos bajo la cobertura del Espíritu Santo, dice la palabra que seremos probados como el oro. Solo me recuerdo allá cuando Jesús peleó por el templo, solo me recuerdo cuando Jesús de alguna u otra manera luchó, ¿verdad? Cuando estaban los mercaderes para restaurar el templo. Aleluya, la convicción de Jesús. Y estoy apuntando las convicciones. El que usted esté aquí, esté yo aquí, en medio de los conflictos, de las situaciones, de las, qué sé yo, cualquier circunstancia, significa que hay una convicción y Dios tiene un propósito. Porque cuando usted afloja y cambia su carácter y situaciones, y lo que hace primero, hay muchos cristianos que les falta convicción, que cuando tienen los conflictos familiares o lo que sea, lo primero que hace, que se va a chupar, se va para el mundo y retrocede a Egipto, qué sé yo, ¿verdad? Pero como Pablo, imagínate Pablo, lo que era Pablo, en las debilidades que Pablo pudiese haber tenido, otro hubiese sido, se retorna lo que él hacía, pero había una convicción plena de Pablo. Ahí está, usted lo puede leer en casa ahí, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amada, la gloria es para Dios. Efesios 4:13. Perdón, Filipenses, es lo que estoy dando esa palabra ahorita. Ok. Filipenses 4:13, hermano. Sí, porque Efesios 4:13 es otra cosa. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, Filipenses 4:13, hermano. Usted lo puede leer. Mire, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es ahí determina la convicción que Pablo tenía. Entonces, estoy hablando de lo que usted está haciendo esta hora en la noche. Estoy hablando de lo que voy a hacer yo con usted esta hora en la noche para la gloria del Señor. Y esa es la convicción. Y hay conflictos, venimos de situaciones, pero no tiramos para atrás. O sea, dice que para atrás ni para tomar impulso. Y lo que le pongo de ejemplo a Pablo, porque Pablo, imagínese en su momento, hay muchos que vienen de la prostitución, vienen de la adicción, vienen del alcohol, y tienen el mínimo conflicto en su casa, y es lo primero que piensa, retroceder al alcohol, a la prostitución, como hizo el pueblo de Israel en la debilidad. Querían volver a Egipto porque decían que querían comer, en Egipto les iba mejor, comían mejor, oiga esto. Pero Pablo tuvo esa convicción. Entonces, miren, me apunta aquí que ese es el ejemplo que debemos de tomar. Lo que Pablo hizo. Mira, ahí está, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que nadie se le olvide este versículo, pero que lo marque, que le dé contexto al versículo. Que le dé verdaderamente el contexto a la palabra. Que hay mucha gente que transversa la palabra y la agarra de su propia manera. No, aquí estoy hablando de la convicción que Pablo tenía. Entonces, usted y yo debemos de marcar esa convicción. Adelante, hermana. Dios me la bendiga. Solo quería repuntar esto para las situaciones que se puedan presentar. Amén, amén. Cuando Pablo dice todo lo puede en Cristo me fortalece, está hablando de algo tan importante en una vida, en una persona cristiana. Cualquiera puede mencionar ese versículo, pero no todo el mundo lo vive. Una cosa es hablar el evangelio, otra cosa es vivir el evangelio. Amén, amén, amén. Una cosa es que entienda la palabra y otra cosa es que la palabra sea revelada en su vida. Aleluya. Cuando la persona no entiende que en el evangelio, desde que el día en que te convierte, hay una guerra espiritual. Tu guerra espiritual no es con el hombre, tu guerra es espiritual contra demonios y principales. Amén. No es con el esposo, no es con la esposa, no es con el amigo, no es con el vecino, es con el diablo. Entonces, si la gente que se convierte y se va para atrás es porque nunca se convirtió. Amén. Deme Proverbios, ¿qué dijo, mamá? Vamos a ir a Proverbios 4:1. Aleluya. Proverbios 4:1 dice así: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. ¿Por qué te traje esto? Porque estamos viviendo en una época donde solamente la fe nos podrá ayudar en nuestros matrimonios. Perdón, ¿Proverbios cuál dijo? Proverbios 14:1. Es que le escuché decir 4 al final, por me extrañaba. Ok, venga, sí, aleluya. Proverbios Amén. 14:1. Aleluya. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye.
A mí cuando yo leo esta palabra, a mí me impacta. ¿Sabes por qué? Porque la sabiduría es el arte de alcanzar el éxito de formar el plan correcto para llegar a los resultados deseados. El asiento del corazón es el centro de la decisión intelectual y moral. Muchas veces, como mujeres, bájele a la música porque se oye feo de aquí, no se oye correcto, se oye bien. La música está haciendo intervención y no se escucha, se oye muy feo. La sabiduría, cuando una mujer tiene sabiduría, es una mujer que se deja dirigir por el Espíritu Santo. No sé por qué se oye tanto ruido, pero oigo demasiado ruido. Llámalo, dele, man. No le para al enemigo, man. No, lo que pasa es que no deja, hace intervención y no deja, el ruido no deja a escuchar bien. Pero la música se le bajó, man, se le dejó al mínimo. Porque siempre tenemos que tener la música, el fondo. Oye, ahorita se oye bien. Entonces dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. La sabiduría es el arte de alcanzar el éxito, de formar el plan correcto para llegar a los resultados correctos y deseados. El asiento es el corazón y el centro de la decisión intelectual y moral y espiritual. Cuando una mujer es sabia, nunca se dejará llevar por sus propias decisiones o sentimientos o acciones emocionales, sino que ella siempre buscará la dirección de Dios por medio del Espíritu Santo. Cuando una mujer es sabia, nunca dejará guiar por sus propias emociones. Siempre se dejará guiar por las decisiones que Dios ya estableció en su palabra. Cuando tiene una mujer sabiduría, no se dejará guiar por su propia mentalidad humana, sino por la mentalidad de Dios. Dice que la necia con sus manos la destruye. ¿Por qué destruye? Porque le falta la sabiduría de Dios. Cuando una mujer está llena de dolor, tristeza y de angustia o lo que sea, no tiene la capacidad ni la visión espiritual para poder edificar, sino solamente para poder destruir. Una mujer sabia es la que busca de Dios y nunca hará algo fuera de los parámetros de Dios. La mujer sabia sabe bien lo que a Dios le agrada, lo que es correcto e incorrecto. Si vamos a Proverbios 24:3, Proverbios 24:3 dice de esta forma: con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirma. La sabiduría te trae la capacidad y el conocimiento de Dios para poder saber edificar tu casa. La prudencia te da el discernimiento del Espíritu de Dios, de dónde vengan las cosas, de dónde vienen las cosas en los momentos de tensión en tu casa. Cuando nosotros estamos en momentos de tensión como mujeres, a veces somos imprudentes, sacamos palabras que no tenemos que sacar, o lo mismo el hombre. El hombre a veces dice palabras que no tiene que decir y lastima profundo. Y cuando esa profundidad, cuando el dolor está profundo, hace esa herida en el alma, y si no busca esa mujer a sanar eso se va incrementando en el corazón. Cuando una mujer no tiene la sabiduría, va a hacer las cosas fuera de la voluntad de Dios y va a caminar haciendo tonterías. Lo mismo el hombre. En esta época que estamos viviendo, el hombre últimamente está perdiendo mucho su autoridad. Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, cuando Dios le dijo a Adán,
que le daba gobierno, dominio y gobierno, y lo puso en el Edén para que gobernara y para que tuviera, le dio autoridad y gobierno. Entonces, Adán, esa autoridad es de la y se vino a tomar Satanás y le quitó. Eso no me deja. Aleluya, gloria al Señor. Es que es una interferencia que hay, pero es el sonido, no es la música, man. Porque yo siento la interferencia aquí. Sí, demasiada interferencia hay. Sí, pero es el sonido, no sé. Va a apagar eso, pero yo sé que no es la música, man. Es algo que está interfiriendo ahí. No sé si eso es su señal, a ver, no sé. Amén. ¿Y ahora? Aleluya. Ahí está todavía. Se le fue el aire. Se le cortó la señal. Se le fue la señal, pero que allá es la interferencia, no es acá. Aleluya. Dios es bueno. Él es fiel. Buen tema, buen punto. Él es poderoso. Aleluya. No sé si ahí está abierto eso ahí, creo. Aleluya. Creo que se le fue la mano la señal, ¿verdad? Bueno, seguimos acá. Se le fue la señal a la mano Dina ahí, ¿verdad? Pero es que la interferencia, que es lo que está haciendo, que sí, está sí, pero es de ustedes por su lado, porque aquí estamos bien con la señal nosotros, sí. Por eso que se te sentía ahí la situación ahí. Sí, oiga, yo estoy escuchando interferencia ahí. Poderoso Dios, pero Aleluya. no tengo nada, no tengo ningún aparato más que solamente el teléfono mío. Sí, bueno, no sé, pero yo creo que es el internet, no es su teléfono, es el internet, sí. Aleluya. Sí, porque aquí, yo no tengo otro aparato. No tenemos nada más que conectado al equipo, nada más. De hecho, la música estaba aparte del equipo, o sea, la tuvimos que apagar porque venía la música. Pero no, la música nunca ha molestado en este sentido, más de hecho, más bien tremendo, ¿no? Siempre me gusta tener el fondo de la alabanza, porque acuérdense que también ministra, entonces. Cosa seria, ¿no? Sí, cuando es una palabra de bendición, el enemigo no hay cómo hacer, pero está vencido la gente del palo. Sí, no hay cómo hacer, sí. Sí, porque nunca, de hecho, con usted nunca hemos tenido problemas con el sonido. Cada vez que con usted predicamos sale bien la señal, pero ahorita no sé. Se fija cómo es el enemigo. Mire qué buen tema, buen punto. Me llama la atención este punto. Dios es poderoso. Aleluya. Aleluya. Tiene arte mi parte en este asunto, ¿ok? Sí, oh Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos. Entonces llegamos como Proverbios 24:3, lo que damos, dice, con sabiduría se edifica la casa, con prudencia se afirma. Amén. O sea, la sabiduría de Dios y el conocimiento de Dios te da la capacidad para poder salir de cualquier circunstancia problemática en tu matrimonio. La prudencia te da el discernimiento del espíritu para que puedas ver de dónde vienen las situaciones y los problemas. En los momentos de tensión en tu casa. Muchas veces como mujeres queremos tener autoridad en nuestras casas, como tomar la posición que le corresponde al esposo. En la casa no pueden haber dos cabezas, solamente una. Porque si hay dos cabezas en la casa, entonces es un fenómeno. Solo puede haber una sola autoridad y ese es el hombre. Y en esta época que estamos viviendo hay mucho feminicidio, ¿cómo se llama? Feminismo, donde dice, yo ya no me puedo estar sujetándome a un hombre y hago lo que me pega la gana. Yo le estoy hablando a las mujeres de Dios, no le estoy hablando a la gente que no conoce a Dios. Le estoy hablando a mujeres que conocen a Dios. Esto es para las mujeres que conocen a Dios, no para las personas que no conocen a Dios. Porque las que no conocen no lo van a entender. Las únicas que lo van a entender son las que conocen al Señor. Lo que quiero llevarte al punto es este.
En la casa, un matrimonio, no pueden haber dos cabezas, solamente una. Porque si hay dos cabezas se convierte en fenómeno. La mujer no puede tomar la posición que al hombre le corresponde. Cuando el hombre, vamos a poner un ejemplo, los hijos. Muchos de los hogares, bueno, voy a hablar de mí en el pasado. Yo tuve mis dos hijas mayores y cuando yo cometí un error muy grande de no querer dejar que mis hijos me los corrigieran. Y eso es un error grave. Cuando un hombre se casa contigo y tú tienes hijos de otra persona, tú tienes que permitir que ese hombre corrija a sus hijos. Porque si tú no quieres tener hijos a los cuales tú después vas a tener que llorar, porque esos hijos no fueron corregidos, entonces la única que va a sufrir las consecuencias eres tú. No me voy a escuchar por esto, porque estoy hablando en esto. No sé si me están escuchando. ¿Se está escuchando? ¿Me escucha usted? ¿Aló? ¿Me escucha? Yo lo escucho ahorita. Amén, amén. ¿Se puede seguir? Sí, déjalo como estaba. Entonces, como estábamos diciendo, ¿me escucha? Aleluya. Gloria a Jesús. Hay poder en Jesús. Aleluya. La sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. Bendecido sea Jehová. Tú eres fiel, Señor. Eres bello y precioso. Te adoramos, oh Rey. Yo empiezo aquí cuando las cosas están... Pero démosle, está la bendición, además que me gusta, mire cómo habla el Señor. Aleluya. Fuera del tiempo, dentro del tiempo, aleluya. Entonces, aleluya. como le estaba diciendo, en la casa solo hay una sola cabeza. Y como estaba diciendo, si hay dos, es un fenómeno. Entonces, cuando una mujer tiene hijos de otra persona y por A o por B se separó, qué sé yo, cuál fue el delito que pasó y se volvió a casar, esa mujer no puede dejar de que esos hijos no sean corregidos. Cuando una mujer no se somete bajo autoridad, va rumbo directo al fracaso. Satanás es el que toma el control de ella y de sus hijos. Y Satanás sabe bien que si destruye uno o destruye ese hogar, va a destruir toda una generación y todo el diseño de Dios. Como mujeres, tendemos a ser muy, muy protectoras. Y es bueno, en parte, pero por otra parte no. Cuando se trata de los hijos, los muchachos tienen que entender que esos hijos hay una autoridad en casa. En casa hay papá y ese papá tiene que corregir a esos muchachos, aunque a mí no me guste. Yo tengo a mi hija y que no es de mi esposo. Pero cuando Ana se porta mal y sé que está mal lo que está haciendo y mi esposo le llama la atención, yo lo permito. ¿Sabe por qué? Porque yo no quiero llorar en una cárcel ni llorar en las calles porque mi hijo se vaya a las pandillas o a la droga. Estoy criando un hijo corrupto si no le permito a mi esposo que lo corrija. Tengo que permitir que lo corrija para que ella sepa que hay autoridad en casa. Satanás no le tiene miedo a un hombre, a una mujer que sabe Biblia. Satanás le tiene miedo a un hombre, a una mujer cuando vive bajo autoridad. ¿Y qué es estar bajo autoridad? Es caminar de acuerdo a los parámetros que Dios dejó. Muchas veces las mujeres quieren caminar como les pega la gana. Quieren hacer lo que ellas quieren. Y muchas veces no, la vida no es así. En esta vida y en este mundo, o te sujetas a Dios y a tu esposo, o te sujetas al diablo y haces lo que quieres. Pero vas a estar sujeta siempre a algo. Cuando tú como mujer no te sujetas a tu esposo y a tu autoridad,
vas rumbo al fracaso. Nunca tendrás autoridad con tus hijos, ni tendrás autoridad contra Satanás. Yo no tuviera autoridad contra los demonios, ni con mis hijos, ni contra mis hijos, si yo no viviera bajo autoridad de mi pastor y de mi esposo. Y yo no obedezco a mi esposo porque él se lo merece, porque él es el mejor, no. Yo obedezco a mi esposo porque yo amo a Dios. Dios dejó un parámetro. Y es que la mujer tiene que estar sujeta a su esposo, no a que esté humillada o a que esté pisoteada, no. Es estar en obediencia. Cuando tú obedeces a tu esposo, tú estás obedeciendo a Dios. No estás obedeciendo a tu esposo porque él se lo merece, estás obedeciendo porque tú amas a Dios, como hija de Dios. Y quieres que los cielos sean abiertos y ser tú de bendición para otros. Pero si vives rebelde, en contiendas, en división, en pleito, entonces, ¿qué crees que Satanás va a hacer? Destruirte a ti y destruir a tus hijos. Satanás se mete sutilmente en tu hogar. Satanás destruye tu vida y la vida de tus hijos. Y si esos hijos, aunque no son de tu esposo, permite que esos niños sean corregidos por tu esposo, porque él es la cabeza. Tú estás aquí, este es tu esposo, aquí es Dios, tu esposo, tú y tus hijos. Esos niños van a estar bajo cobertura y protección. Satanás no los va a poder tocar. Pero si tú no permites que esos niños sean corregidos, esos niños vas a criar niños corruptos, malcriados, donde van a ser irresponsables en el futuro y vas a criar esos padres irresponsables que actual hay hoy. Tú sabes que muchos hombres por eso no tienen esa responsabilidad, que solo pegan los hijos y se van. Porque nunca tuvieron un papá que los corrigiera, ni una mamá que permitiera que un padre les llamara la atención. Muchas mamás no quieren que a sus hijos se les llame la atención. Los hijos tienen que ser corregidos por un padre. Porque Dios que nos ama a nosotros, nos corrige. Entonces, ¿por qué nosotros no queremos vivir bajo una cobertura? A veces tendemos como mujeres a ser rebeldes. Tendemos a querer hacer lo que nosotros queremos y la cosa no es así. Mi hermana, tú tienes que aprender que si tú quieres vivir con cielos abiertos y llena de bendición y tener hijos de bendición, tendrás que aprender a vivir bajo autoridad. Cuando una mujer no se somete bajo autoridad, va rumbo al fracaso. Satanás toma el control, la destruye, porque Satanás sabe bien que si te destruye a ti, destruye a tus hijos y destruye el diseño de Dios completamente. Si vas a Proverbios 9:10, dice Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Mira qué tremendo. Proverbios 9:10 dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Para tú tener conocimiento y sabiduría de Dios, tú tenés que aprender a tener temor de Dios en tu corazón. Cuando tú vives en ese principio, tendrás la sabiduría y la capacidad para poder hacer lo correcto delante de Dios por amor a Dios, y vas a tener la capacidad como instruir a tus hijos en los caminos de Dios. Por eso es que te dije al principio que una mujer sabia nunca se deja llevar por sus propias decisiones o sentimientos, sino que ella siempre se dejará llevar por los parámetros diseñados por Dios. La mujer insensata hace lo que quiere. Nunca va a estar sujeta a su esposo, ni va a estar sujeta a Dios, ni se va a sujetar a nadie. Pero la mujer sabia, que sabe edificar, ella va a tener la sabiduría de Dios para poder hacer lo correcto delante de Dios y delante del ser humano. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando una mujer no tiene temor a Jehová, jamás podrá obedecer a su esposo ni obedecer a Dios. Si no obedeces a tu esposo, ¿cómo vas a poder obedecer a Dios que no lo ves?
Cuando aprendas a vivir bajo autoridad, sos bendecida, los cielos son abiertos a favor de tu vida y tus hijos, y te conviertes en ejemplo para ellos, y tendrás autoridad contra el enemigo, y tus hijos obedecerán en todo y caminarán llenos de bendición y de protección de Dios. Mira qué tremendo. Tú como madre o tú como padre sos ejemplo para tus hijos. De la forma que tú trates a tu esposa es la forma que los hijos tratarán a su madre. Y de la forma que tú trates a tu esposo es la forma que tus hijos tratarán a tu esposo. ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando, por ejemplo, cuando estamos enojados como pareja, armamos un conflicto y se nos olvida a veces que nuestros hijos están al lado, escuchando nuestras actitudes y nuestra forma de ser. Como tú trates a tu esposa, así te tratarán tus hijos. Y como tú trates a tu esposo, así tus hijos te tratarán, porque tú sos el ejemplo para tus hijos. Como padres tenemos que ser cuidadosos en lo que hacemos, porque a veces no es tanto las palabras que hablamos, sino los hechos que actuamos es lo que marca a nuestros hijos. Cuando mi esposo a veces es un poco grotesco conmigo, yo lo noto con mi Daniel. Daniel actúa igualito. O cuando yo soy grotesca a veces con mi esposo, Daniel actúa lo mismo. Ahí yo aprendí que lo que yo hacía le afectaba a mis hijos. Queremos hijos obedientes, pero nosotros no queremos vivir en obediencia. Queremos hijos perfectos, pero nosotros no caminamos en la perfección de Dios. Queremos hijos que nos obedezcan en todo, pero nosotros somos rebeldes en todo, con Dios y con nuestro esposo y con la esposa. Por eso te dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Cuando hay temor de Jehová, tienes la sabiduría y el conocimiento para actuar correctamente de acuerdo a los parámetros de Dios. Cuando aprendes a vivir bajo autoridad, tus hijos serán bendecidos. Vivirás bajo esa cobertura, protección de Dios, donde el enemigo no podrá tocar a tus hijos ni tu matrimonio. El enemigo se mete en nuestras vidas porque nosotros mismos le damos cabida. Nosotros mismos somos responsables y culpables de lo que nosotros hacemos en nuestras casas. Y yo quiero decirte, mujer, que permite que a tus hijos tu esposo los corrija, aunque sientas que te duela, porque a mí me duele cuando mi esposo castiga a Daniel, porque le das una nalgada. A mí me duele, te digo, pero yo no le quito autoridad a mi esposo, porque si yo le quito autoridad, le estoy quitando la cobertura a mi hijo y lo estoy llevando directo al rumbo a la destrucción, porque mi hijo entenderá de que entonces al papá no se le tiene que obedecer. Y si tú quieres hijos sanos, tendrás que enseñarles a respetar a su padre. Aún aunque no sea su padre biológico, aunque sea un papá, ¿cómo se dice? Que no fue de su sangre, sino papá que lo ha criado, porque tal vez le llaman padrastro aquí, pero no, es padre, porque ese hombre es el que está trabajando para darle de comer a esos hijos. Hombre, ama a esos niños, aunque no sean tuyos, ámalos y valóralos. Porque si conforme tú los trates esos niños te amarán y te respetarán. Como mujer, si no vives bajo autoridad, nunca tendrás autoridad contra Satanás. Satanás hará lo que él quiera con tu vida. Muchas veces nosotros como mujeres traemos cosas del pasado. La guardamos en nuestros corazones y creemos que la misma persona que la persona con la que vivimos hoy es lo mismo que fue antes, y no es así. Porque Satanás te hace creer que las personas todas son iguales, y no es así. Aprende a no tener nada oculto dentro de ti. Si ese hombre es bueno contigo, valora y cuídalo. Y bendícelo, ora por él.
Si él está equivocado, ve, órale a Dios y dile, Señor, trata con él. Y si ella está equivocada, ve tú como varón y dile, Señor, trata con ella porque yo no puedo. En el centro del matrimonio no es el hombre el que manda ni la mujer. En el centro del matrimonio, el único que manda se llama Dios y Espíritu Santo. Y los dos tienen que estar sujetos a Dios. Si vas a Proverbios 29:15. Proverbios 29:15 dice así: la vara y la corrección dan sabiduría. Mira qué tremendo. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergüenza a su madre. Mira qué tremendo. Dice que avergüenza a su madre. ¿Por qué dice a su madre y no dice a su padre? Porque la mamá es demasiado protectora. Al padre le dieron la autoridad, no te la dieron a ti, mujer. Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, Dios le dijo, de todo árbol podrás comer, menos del fruto del bien y del bien y del mal no podrás comer. Te pongo en el jardín, le dijo, como a gobernar, te doy autoridad para que gobiernes y soyugues. Dios le dio la autoridad al hombre, no se la dio a la mujer. Pero en Cristo es Dios el que manda. No es ni el hombre ni la mujer, sino Dios. Entonces, el problema es que la mujer quiere hacer el papel de hombre, quiere ser cabeza en la casa. Y eso se llama fenómeno espiritual. Por eso hay hijos rebeldes, por eso hay hijos llenos de pandillas, por eso es que hay tantos pandilleros callejeros en la calle. Porque la mamá es tan protectora, le cuesta que aceptar que el hombre con quien ella se casó tiene autoridad para poder corregir esos hijos. A nuestros hijos, nosotros como madres no nos gusta que le llamen la atención a nuestros hijos. Más esos hijos no son hijos de ese hombre, peor la cosa. Ah, no, él no es el papá. Ah, pero si es el papá para que le dé de comer. Pero si es el papá para que te traiga el cheque. Pero no para que los castigue. Mi hermana, no cometas el error. Si no quieres llorar en una cárcel y no quieres que la policía te corrija a tus hijos, deja que ese hombre corrija a tus hijos. Tampoco el hombre no puede abusar de maltratar a esos muchachos, no lo puede hacer. Tiene que tener la sabiduría el hombre y la dirección de Dios para corregir a esos muchachos. Muchas veces los muchachos no necesitan que los esté golpeando, sino háblales, hazles ver las consecuencias de lo que está pasando. Involúcralo en todo lo que haces, sea en la iglesia o en la casa, involúcralo. La falta de autoridad en un muchacho produce destrucción, violencia y ausencia de derechos, legalidad y justicia. ¿Por qué? Porque ese niño, cuando no está bajo autoridad, está en el peligro más grande de su vida. Porque ese muchacho no conoce el no. Son niños incapaces de aceptar normas y reglas. Cuando una mamá no le permite a ese muchacho, a ese esposo que corrija a ese muchacho, está haciendo un muchacho incapaz de someterse a reglas en este mundo o a direcciones. Serán los futuros padres irresponsables dejando hijos por donde quiera. Así que, madre, yo te animo. No quieras tomar el papel de cabeza en tu casa.
Deja que el hombre, que es la cabeza, ponga las reglas en casa. Mira, si aún yo, siendo predicadora, para yo salir, yo le tengo que notificar a mi esposo. Eso es estar bajo autoridad. Si yo tengo que ir a predicar, yo le tengo que decir a mi esposo si me da permiso o no. Si yo tengo que hacer este programa, yo le tengo que notificar a mi esposo. ¿Por qué? Porque él es mi cobertura. Y esa cobertura es la que me protege de todo ataque del enemigo. Y yo puedo tener autoridad contra Satanás y decirle, ¿sabes qué, Satanás? Sal de mi casa, no tocas a mis hijos. Pero ¿cómo voy a tener autoridad contra Satanás si no vivo bajo autoridad? Satanás vive bien organizado con sus demonios, pero los matrimonios no están organizados. Uno jala para un lado y el otro para el otro. Esto es tuyo y esto es mío. Así no funciona un matrimonio. La mujer sabia es aquella mujer que su centro es Dios. Y por amor a Dios se sujeta a su esposo. Esa mujer conoce las leyes de Dios, las leyes que estableció Dios. La mujer sabia es con características definidamente. Por ejemplo, es hospitalaria, caritativa, amorosa, cariñosa, autocontrolada. Cuando dice autocontrolada, o sea que sabe controlar sus sentimientos, su temperamento, sabe cómo sabe actuar de la forma que Dios actuaría en el momento del problema. No es insensata, es amable, contenta, inteligente, financieramente. O sea, no se malgasta el dinero así por así, pues, en tonterías. Es generosa, maestra, mentora, doctora, consejera, comprensible. O sea, es ejemplo para la próxima generación y para sus hijos. Esa es una mujer virtuosa. Aprende a pedir sabiduría a Dios para poder manejar los problemas. No actúes con insensatez. Sabes, edifica tu casa. Por eso te dijo la escritura, te dice, la mujer sabia edifica, no destruye. Muchas veces nosotros hablamos palabras de maldición para nuestro matrimonio. Ay, me arrepiento de haberte conocido. Mejor no me hubiera casado contigo. Ay, mejor me hubiera quedado así. Y empiezas a maldecir tu matrimonio. Y no me digas que no, porque es real. Cuida las palabras que hablas, mujer. Cuida lo que vas a hablar contra tus hijos. Cuida con lo que vas a hablar contra tu esposo. O hombre, cuida lo que tú hablas contra tu esposa. Ten cuidado lo que tú le dices a tu esposa. Hay hombres que a veces son toscos. Aprende a pedirle a Dios cómo tratar a tu esposa si es difícil de tratarla. Porque muchas veces las mujeres emocionalmente a veces no estamos sanadas. Tenemos que sanarnos. Y muchas veces el hombre hace más heridas y heridas y heridas y heridas y heridas. Y llega un punto donde esa mujer explota. ¿Por qué? Porque esa mujer no ha aprendido a descargar esas cosas en Dios. La Biblia dice, venid a mí todos los que están cargados y cansados, y yo los haré descansar. Descansa en Dios, mujer. Confía en el Señor. Agárrate de Dios. Si algo ves que está mal en tu matrimonio, sé prudente. No te pongas, mira, como dice mi esposo, para pelear se necesitan dos. Uno que sea sabio, prudente, y el otro que solo va, o sola o solo no va a pelear. Si él es el que le gusta pelear, bueno, agarra tu llave, vete para afuera. Y si a ella es que le gusta pelear, entonces,
Que a ella es la que le gusta pelear, lo mismo. Vete tú para afuera y ahí déjala, que cuando venga ya ella va a estar más serena. Trata la manera de resolver los problemas hablando, no gritando. Trata la manera de caminar conforme a la voluntad de Dios, no a la tuya. Emocionalmente tienes que aprender a descargar tus emociones en Dios. No dejes que la ira o el enojo te haga destruir tu casa o tu hogar o tus hijos. Todo lo que tú hagas, mujer, afecta a tus hijos. La mujer tiene la capacidad de poder tener en la casa la tranquilidad y mantener la paz. Ella puede hacerlo. Ella puede hacerlo. El hombre, por eso te dicen a ti que sos mujer idónea. El hombre, a él lo crearon, a él lo formaron de la tierra, pero a ti te crearon de la costilla de él. Tú sos su ayuda. La deficiencia que él tiene, ayúdalo tú, con tu amabilidad, con tu sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios, perdón, con el conocimiento de Dios y con la prudencia que Dios te da. No con gritos, no con insultos, no con maldecir, no con hablar palabras que no tienes que hablar. Sé prudente. Varón, lo mismo. Ama a esa mujer. Si esa mujer es buena contigo, ámala. Respétala. No la lastimes más. No la dañes más. Si ya ella vino dañada desde antes de casarse contigo, entonces ayúdala a sanarse. Ayúdala a liberarse del pasado. ¿Cómo se puede liberar uno del pasado? Solamente sabiendo que Jesucristo es el centro de mi corazón. Que Cristo es el único que me puede ayudar a sanar mi alma. Y a poder ver que cuando yo voy ante Dios y le digo, ¿sabes qué? Me duele el alma. Me duele mi corazón lo que me hicieron, Señor. Yo no puedo sacar esto de aquí si tú no lo haces. Una mujer sabia nunca comprometerá el tiempo de su oración y de la lectura de la palabra con nada, ni por nadie. Una mujer sabia sabe que el único que la puede ayudar se llama Dios. Aprende a pedir sabiduría para poder manejar los problemas. Porque solo con la guianza del Espíritu Santo podremos salir victoriosos de cualquier problema. ¿Cómo mantener un hogar firme? Solo se puede mantener un hogar firme a través de la guianza de Dios. Trayendo las cargas hacia Él, depositándolas en Él, poniendo la confianza en Él, en la palabra de Dios, y a través de la oración podremos salir victoriosos. Hay hombres que no tienen, como dice un hermano por ahí, creo, que dice, es verdad, hay hombres que no le tienen ningún tipo de paciencia a los hijos que no son de ellos. No son míos, no tengo por qué aguantarlo. No. Ahí tampoco eso es abuso. Ahí sí yo estoy con la mujer que diga, no me los tocas. Si mi esposo fuera grotesco con mi hija, yo rapidito le brinco. Te soy sincera, yo le brinco rápido. Y yo le digo, no, esa no es la manera. Vele bajando y después hablamos. Pero así no. ¿Me entiendes? Entonces, hay hombres que dicen, no, mis hijos, no tengo por qué aguantarlos. Pero yo te voy a decir una cosa, hombre. El día que tú decidiste casarte con esa mujer, tú sabías que tenía esos pollitos. Y si querías la gallina, tenías que agarrar los pollitos. Porque esos pollitos no tienen la culpa de que un gallo irresponsable los haya dejado tirados. Y me vas a decir, tampoco yo tengo por qué mantenerlo. Entonces no te fijes en una mujer que es casada. Quédate soltero, búscate una soltera. Pero los niños no tienen por qué pagar lo que tú estás haciendo. No, tampoco es así. Hay hombres que son
grotesco, le gritan a sus hijos y los maltratan. No, tampoco es así. A un niño no se le maltrata, porque los niños, en vez de amarte, te van a odiar. Te van a odiar. No te van a amar. ¿Quieres que esos niños te amen? Aprende a amarlos, a cuidarlos y a no gritarle, sino hablarle. Porque cuando esos niños crezcan van a decir, este fue un buen papá conmigo. Yo tengo a Ana. Ana tenía 10 años cuando yo me casé. Yo nunca le dije a mi hija decirle papá a él. Ella le dice papá. Y ella lo respeta bastante. Pero también él respeta a ella bastante. Él no le grita. Él le puede regañar, pero no le grita. Él le puede llamar la atención, pero no le grita. Tampoco le va a decir palabras hirientes. No. Él de buena manera habla con ella. Entonces lo mismo tú. Trata la manera de que aunque no son tus hijos, tú los aceptaste cuando te casaste con esa mujer. Entonces esos niños, para que te amen, aprende a amarlos, a dar lo mejor de ti para con ellos. Sana tu interior del pasado. El pasado te va a impedir ver la gloria de Dios. Una de las cosas muy importantes que el hombre tiene que entender es que aunque él es autoridad, que aunque él es el hombre de la casa, no le dé el derecho de pisotear a una mujer, ni pisotear a un hombre, a los hijos de esa mujer. ¿Por qué? Porque cuando él hace eso, las oraciones de él son estancadas y Dios no las escucha. Eso siempre lo tiene que tener en cuenta un hombre y una mujer de Dios. Si quieres que tus oraciones sean contestadas, no hagas cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Lo mismo la mujer. Si quieres tener autoridad contra Satanás, no hagas cosas fuera de los parámetros de Dios. ¿Quieres caminar con Dios? Tienes que aprender a sujetarte a Dios. Aprendamos a descargar nuestras necesidades con Dios, nuestra alma. En nuestros matrimonios, cuando venimos con matrimonios que ya hemos, por ejemplo, personas como yo, que yo tuve un fracaso, hay heridas que se quedan allí como reliquias y nosotros tenemos que sacarlas para que no afecten el matrimonio actual. Porque ni el esposo tiene la culpa de lo que a mí me hicieron, ni la esposa tiene la culpa de lo que le hicieron a él. Me tengo que despojar de lo viejo para que Dios ponga lo nuevo en mí. De otra forma, el hogar va rumbo al fracaso. Hay cosas internas en nuestros corazones que parece que no están allí molestando, pero sí están molestando. Y tenemos que aprender a curarnos, a sanarnos y liberarnos de las cosas internas que hay en nuestros corazones. Y la única forma que podemos liberarnos y sanarnos de lo interno, solamente la palabra de Dios y la oración. De otra forma, no podemos hacer la voluntad de Dios. Si queremos que nuestras oraciones sean contestadas, aprendamos a caminar de acuerdo a la palabra de Dios. La Biblia no solamente se habla, la Biblia se vive. Y cuando tú la vives, vas a tener los efectos que tanto has anhelado. Aprende que sea Dios el que tome el control de tu vida y de tu hogar. Y no sean tus sentimientos ni tus emociones las que hagan en tu hogar las cosas. Así que te animo, mujer y hombre, que si tienes problemas internos, sánate internamente, pídele a Dios la sabiduría, pídele a Dios el conocimiento y la revelación cómo puedes hacer para que puedas servir de ejemplo a los demás. Porque de nada me sirve a mí ser luz en la calle y ser oscuridad en mi casa.
yo, la predicadora Dina Román, se ha propuesto ella que prefiere ser luz en su casa y no luz en la calle. ¿Sabes por qué? Porque los míos yo los tengo que ganar para Cristo, porque esos míos son los que le voy a representar a Dios primero, antes que las almas de afuera. De nada me sirve ganar almas afuera si en mi casa se está destruyendo. Si en mi casa ya no hay ese paz y ese amor. Si en mi casa no hay unidad ni comunidad ni comunicación. Si en mi casa ya no se respira ese aliento de paz. Si no va a haber eso, ¿para qué yo le voy a ir a predicar y edificar afuera? Prefiero edificar adentro de mi casa primero, para poder, con el testimonio de mi casa, poder yo salir afuera y decirles que Dios es real. Si algo yo me he propuesto es esto, que mis hijos, mis nietos, mi esposo y yo le sirvamos a Jehová. Unidos como familia, podemos darles ser testigos al mundo y decirles que Dios es real. Así que te animo, mi amigo y mi hermano, que te levantes de donde estás. Le pido a Dios y al Espíritu Santo que te guíe en todo lo que vayas a hacer y que esa palabra pueda llegar a lo profundo de tu espíritu. Que el Señor te bendiga y te guarde. Se les ama en Cristo Jesús. No tengo palabras. Dios habla en tiempo, dentro del tiempo y después dentro, afuera y dentro del tiempo, porque es el dueño de los tiempos. Quiero recapitular Filipenses 4:13. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, todo se puede. Todo es posible si usted cree. Le voy a aquí públicamente la honestidad a Dios. Dios habla en su propio tiempo. Sí. Uno de los secretos grandes, Pastor Marco, es este: aprender a pedir perdón. Tenga o no tenga la razón la persona, hay que aprender a pedir perdón, porque uno de los problemas grandes que hay en el matrimonio es el orgullo. Sí, amén, si me dejan, sí, aleluya. Amén. Hay cosas que hay muchos ministros, ¿verdad? Amén. Que de repente pasan situaciones y, como usted lo dijo, son todos pasamos en la casa. Sí. De igual manera, todos. mujeres. Y a veces queremos evangelizar a los de afuera, a los de adentro estamos torcidos. Hay que ser realistas, man. Esto es social, Amén. esto es social, es cultural, es cuestión de cultura, no solo es cuestión de Biblia, no es cuestión de realidad de sociedad esto. Más sin embargo, Dios habla en el momento preciso, porque para mí este es el momento preciso de Dios. Óigame, estos temas, de repente hay una familia como nosotros que pueden estarlo viviendo. Y Dios ha hablado hasta ahora, Dios ha hablado en este tiempo, y esa es una cuestión de exhortación, es una cuestión de palabra de restauración. Amén. Que la debemos de tomar en consideración. Yo sé que hay muchas mujeres que ya lo han escuchado, de igual manera hombres que lo hemos escuchado la voz de Dios. Y lo que nosotros como cristianos, especialmente los que predicamos el Evangelio, queremos aprender primero a restituir la familia. Yo recuerdo la historia de Noé. Noé se preocupó por la restauración de la familia porque no era celoso del Evangelio. Pero también hay una situación ahí, hermano. Esto lo reapuntó y lo voy a apuntar. El hombre puede estar decidido a servirle a Dios, pero cuando la mujer no le sigue la sintonía, entonces se dan esas situaciones. Porque aquí puede valer lo que sea en el pasado, en el presente, puede valer de un hombre que se case con una mujer ya con hijos o viceversa, ¿verdad? Pero si está la presencia de Dios en ese hogar, el hombre no anda viendo que los hijos son de aquí, son de allá, o viceversa, la mujer igual. Porque en el amor de Dios todo se puede, todo es posible, hay perdón y todo. Entonces, para muchas mujeres que de repente también no entienden esa parte, uno como hombre se puede restituir, igualmente el hombre que escucha de Dios, o el que acepta la palabra, el que se humilla a la palabra. En lo personal, me toca a mí en estas situaciones. Hay un secreto. La vida de un hombre, la mayor parte de todos los ministros traemos historias que contar desde el punto de vista familiar. El enemigo en su momento nos robó situaciones, nos robó condiciones, nos robó familia, y Dios nos ha restituido, pero a veces el hombre de Dios quiere que tanto la mujer como los hijos se metan en la misma sintonía.
Porque imagínese un hombre que busca a Dios, hay que aplaudir, usted sabe, como mujer, hay cuántas iglesias, usted cuenta ahí que el 90% son mujeres, el 10% son varones. No todos los hombres se enfocan a Dios, pero cuando un hombre se busca de Dios y se acerca a Dios, para mí una mujer se debe sentir orgullosa. En su momento una persona le dijo a un matrimonio, ¿sabes qué, mujer? ¿Sabes qué? Cuando tu hombre flaquee, usted lo dijo ya rato, ayuda, apóyalo, porque tú eres su ayuda idónea también. Porque a veces el hombre cree que solo la mujer la ayuda idónea. Es recíproco, son ayuda idónea. El hombre dice una cosa, y la mujer, como ayuda idónea. Si el hombre dice una cosa y la mujer le sigue la onda, como dicen en Guatemala, pues las cosas son diferentes. Pero si el hombre, ayuda idónea, el hombre dice una cosa y la mujer otra, o viceversa, la mujer dice una cosa, el hombre está en división ahí. Y el enemigo es lo que anda buscando, la división social. Y la primera división social es la familia. Lo podemos ver allá en el Edén, a través de Adán y Eva. Entonces, qué rica reflexión, amada. Hay un problema, mano Cat. Hay algo que usted dijo. Cuando el hombre se mete con Dios y la mujer no, usted tiene que entender una cosa. Yo como ministra de Dios tengo que entender algo. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Me voy a poner a yo, para no que nadie vaya a salir ofendido. A mí Dios me llamó, pero me llamó con toda mi familia. Pero el nivel espiritual que yo tengo no lo tiene mi esposo. Y yo no le puedo exigir a él algo que todavía a él no se le ha revelado. Mi deber es, como mujer de Dios, orar para que Dios se le revele a él. Y él pueda comprender mi ministerio y pueda apoyarme en todo con todo lo que yo quiero que me apoye. Pero con discusión o con pleito no lo voy a lograr. No puedo exigirle a él algo que a él no se le ha revelado. Es que a quien se le reveló y el llamado es conmigo. Aunque es familiar mi llamado, pero él no lo ha entendido bien. Entonces yo lo que tengo que hacer es orarle al Señor. Y para yo poder, como mujer, que Dios escuche mis oraciones, yo tengo que vivir bajo autoridad de Él. En el cambio del varón, hay un secreto en él. El varón, siendo autoridad, tiene más ventaja que una mujer en cierta área. ¿Por qué? Como él es autoridad, él tiene que tener la sabiduría de Dios para poder ir ante Dios y decirle al Señor, Señor, yo quiero servirte, pero yo quiero que llames a mi esposa o a mis hijos junto conmigo. Y solamente tú lo puedes hacer que se le revele, Señor, porque yo no puedo. Y tú como hombre tenés que aprender a no obligarla, ni a ella ni a ellos, a que caminen del mismo nivel que tú, porque tú tienes un nivel más alto que ella. Ella está aquí y tú estás aquí, porque tú sos su cobertura. Ella está aquí y tú estás aquí. Entonces, ella no te va a entender. Si ella no tiene la revelación tuya, no lo va a entender. Lo único que la va a hacer entender es tu oración dirigida a través de la palabra hacia Dios. La lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades de las tinieblas. La pelea para que sus oraciones sean escuchadas, pelea con Satanás. Amén. Sí, lo único que pienso en esa parte, amada, también que Dios es un Dios de complementos. Amén, amén, yo lo entiendo eso claro. Oiga esto, usted puede estar requeteorando, ya sea por su cónyuge o viceversa, pero también si su cónyuge no pone de parte, nunca se va a reflejar el Espíritu Santo ahí. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios. Oiga, escuchen, Dios es un Dios de acción. ¿Sabe qué? Dios jamás va a entrar a su corazón a la fuerza a través de su espíritu. Exactamente. Se da cuenta, entonces tenemos que accionar. Es que una cosa que el hombre esté orando, o de las mujeres orando por el hombre, porque hay muchas mujeres que están intercediendo porque sus hombres vengan a servir a Dios, o viceversa. Hay muchos hombres que están intercediendo orando porque la mujer se meta a la sintonía de Dios. Pero como le digo también, si esa persona no acciona, no tiene sentido. Es mi testimonio como persona. Dice, y le pongo un ejemplo del médico. El médico le puede estar dando el medicamento a usted, oiga esto, pero usted no se lo toma, no se va a sanar.
Y así es la palabra. Dios le puede estar dando la palabra a usted, pero si no la toma en su corazón, la toma como rema, también no va a ser rema la palabra. No va a retribuir la palabra. También tenemos que accionar como pareja, porque también no podemos dejar que las personas se acomoden a su propia manera. Hay que entender esa parte desde el punto de vista de Dios también. Dios es benevolente, usted lo sabe, es maravilloso, pero es un caballero. Él nos da el rema, Él nos da la palabra. Pero si nosotros no tomamos esa palabra, no la hacemos con rema en nuestra vida, también no nos va a transformar, amada. Yo pienso que la palabra rema no viene de uno. La palabra rema, cuando la palabra es revelada, no viene solo de uno, viene directo de Dios. Y yo entiendo lo que usted me quiere decir. O sea, nunca, Dios no obliga a nadie. Yo estoy de acuerdo en eso. Dios, si uno no acciona, Dios no lo va a hacer. Pero la lucha de nosotros no es con la persona. Porque mire, cuando mi testimonio es el que va a decir más que mis palabras en mi casa. Mi esposo, cuando yo me casé con mi esposo no iba a la iglesia. Yo nunca le obligué a ir a la iglesia, pero sí yo le decía al Espíritu Santo, usted estuvo obrando en él, háblale, revélatele, administralo, haz lo que tócale el corazón, quebrántese el corazón endurecido, poco a poco, vaya a verlo ahora. Mi esposo, él es ahora un inquiet, él trabaja junto conmigo, él me apoya en mi ministerio, pero nunca yo lo obligué a él, porque con mi testimonio de mi persona, y con mi boca muchas veces callada, cuando a veces tenía que ganas de gritarle, como usted dice que como ministros pasamos momentos duros, a veces momentos que en nuestros hogares se llora, pero me quedaba callada muchas veces y yo le decía, Señor, pelea por mí, sea tú obrando en él, yo no puedo cambiarlo, pero tú sí, Espíritu Santo, tú eres suficiente para hacerlo. La mujer que tiene sabia tiene que entender que cuando tiene un esposo que busca de Dios, tiene que apoyarlo, pero también muchas veces en los hogares es nuestro testimonio como personas que no permite que nuestras oraciones sean contestadas y no podemos ver el milagro. Eso yo lo digo de experiencia misma mía, porque yo lo viví, que yo con mi forma de ser fue la que hice que mi esposo pudiera llegar a los caminos del Señor. Y muchos de los hombres no llegan a los caminos del Señor por el testimonio de sus esposas. Y muchos de las mujeres no quieren llegar a Dios por el testimonio de sus esposos. Eso sí, a mí no me lo dijo nadie, a mí me lo dijo Dios. Yo estoy hablando de mí. Vamos a orar para que sea el Espíritu Santo que toque también a estas familias. Exacto. Que toque a nuestra familia. Vamos a orar esta noche. Amén, amén. Yo sé que mucha gente nos ha seguido, no sé cuántos están siguiendo, sé peticiones de oración ahí para esos hogares que de alguna otra manera están distorsionados, porque hay mucha distorsión. Demasiada. Distorsión en los hogares. Demasiada distorsión. Pero es que hay un problema, mano Marcos. Nuestro objetivo a través de esta palabra, que me escucha, amada, nuestro objetivo a través de esta palabra que el Espíritu Santo ha revelado también es ayudar a la restauración de la familia, ayudar amén. a la restauración de la distorsión familiar. Creo que esa es la mira que llevamos a través de esta palabra. Aquí no venimos a señalar, mire cómo el Espíritu nos señala, el Espíritu... Amén. El tiempo del amén. Fuera de los amén. tiempos, porque es el tiempo de Dios a través del Espíritu Santo. Y créanme que una familia es una ventaja, una bendición este tema. Exacto. De alguna manera trae restauración. Yo sé que Dios va a tocar y está tocando y va ya a tocar. Amén. ¿Verdad? Porque también hay que declarar la victoria, ¿verdad? Amén. Eso, no sé si amén. Porque ya estamos casi más de hora 45. Amén. Si quiere que porque acuérdense que estamos subiendo los temas. Y cuando los temas son muy amplios, la gente no los sigue porque los ve muy amplios. Amén. Entonces, por eso queremos organizar a través del tiempo también. ¿Verdad? Amén. No sé si quiere que oremos, ora usted ahí para... Siga, ore. Hacer un llamado, me gustaría que usted se hizo un llamado como mujer, un llamado a la reflexión a muchas mujeres. Yo voy a hacer un llamado a la reflexión a muchos varones de Dios, ¿verdad? No sé si lo quiere hacer usted como mujer. Sí, yo solo puedo decirle a los varones, ¿quieres que tus oraciones sean contestadas? Aprende a hacer testimonio tú en tu casa. Y mujer, ¿quieres que tener autoridad contra Satanás y los demonios y que tus hijos te obedezcan? Vive bajo autoridad de tu esposo. Y una cosa le voy a decir a los ministros como ministros de Dios, como hombres que somos, que predicamos la palabra.
No te enfoques solo en la iglesia, enfócate en tu familia primero y después ve afuera a predicar la palabra, porque tu testimonio hará mucho más que tus palabras. Sí, amén. Bueno, ahora usted quiere ir primero, dentro y después. No, ore usted, no hay problema. Bueno, las damas primero, por eso quería que no, ya demasiado la dama habló. se enfocara, no, pero también acuérdese la oración que tiene más peso, que era el cierre de la palabra. No, pero ore, no hay problema, ore. Voy a tomar el privilegio para la gloria del Señor. Yo sé que hay muchos hombres de repente que debemos de aceptar que hay un espíritu de machismo muchas veces. El machismo. Sí. Independientemente que seamos ministros o no, independientemente de que busquemos de Dios o no, hay mucho carácter, hay mucho machismo. Acordémonos de la historia del caso de Moisés, ¿verdad? El carácter de Moisés era pesado, terminó matando a un egipcio, porque no se podía controlar. Decía que era para defender a uno de los suyos, pero así él podía haber hecho otra cosa, pero muchas veces nos pasa eso por la situación del carácter, ¿verdad? Porque tenemos los hombres, por naturaleza tenemos un carácter fuerte, por naturaleza, es naturaleza de la humanidad, del hombre específicamente. Entonces como hombre yo sé que tenemos que agarrar la sensatez del Espíritu Santo, la sensatez de Dios, también a través de la palabra. Vamos a orar para que sea Dios que redarguye a través de su Espíritu, ¿verdad? Haciendo un énfasis sobre esa situación del carácter en el hombre, ¿verdad? Amén. Así que de una u otra manera Dios va a actuar a través de su Espíritu. Así que Padre, que estás en los cielos, aquí estamos ante tu presencia, declaramos victoria esta noche. Gracias a Dios por esta palabra, gracias a Dios por este mensaje, más que un mensaje, una reflexión, más que una reflexión, un proyecto de cambio hacia el corazón de muchos. Desde ya te pongo la vida de aquellos ministros, aquellos ministros específicamente, ministros hombres o padres, que de repente no han entendido tu propósito, que no hemos entendido cómo establecer un carácter espiritual en nuestras vidas. Padre, me pongo yo en primer lugar, porque no hemos entendido cómo establecer el amor tuyo a través del carácter, y desde ya pues llevamos cautivo todo carácter negativo, todo carácter pesado, todo carácter que de alguna manera daña, que destruye, que no desde ya nos humillamos a través de la cruz del Calvario, estoy representando a esos hombres, Padre, que no han entendido lo que es la humillación hacia tu vida, hacia tu persona, Padre, a través de tu Espíritu Santo, que no han entendido el reflexionar a través del cambio de carácter, ese carácter que de alguna otra manera no nos deja ver más allá de lo extraordinario en ti, Padre. Desde ya nos humillamos a través de esta palabra, a través de este tiempo, a través de esta oración, Padre. Nos sometemos a tu presencia. Pongo a esos hombres, Padre, los pongo en tu mano, los clavo en la cruz del Calvario, Padre. Establece tu espíritu en sus vidas, en sus corazones, cambia sus mentes, cámbianos, Padre. Cambia nuestros caracteres, cambia nuestra vida, cambia, Padre, nuestro comportamiento. Haz que la palabra sea solo la palabra a través de tu palabra, a través de tu espíritu, a través de nuestras acciones. Yo sé que el enemigo vino a matar, robar y destruir, pero nosotros desde ya lo llevamos cautivo a la cruz del Calvario y lo quemamos con el poder del espíritu. No puede destruir nuestro carácter, nuestro comportamiento para proyectar ese amor, ese paz, ese gozo en nuestras familias, en nuestra vida social, en nuestra vida pública, en nuestra vida de servicio a ti, Padre. Gracias por esta noche, gracias por este tiempo. Declaramos victoria en la vida de mi hermana Dina, de su esposo, Padre, de sus hijos. Declaramos victoria en ese ministerio, Padre, que tú le has dado para tu gloria. Que es una mujer que sigue tus parámetros, que se somete a tu presencia, somete a tu palabra y te da el proyecto como ejemplo para aquellas mujeres que todavía no quieren tomar el ejemplo tuyo, Padre, que todavía no quieren someterse a tu presencia, que todavía no quieren humillarse a tu palabra, Padre. Oh, aleluya, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por restaurar nuestras vidas, gracias por hablarnos, Padre. Trae propósito, Padre. Y podemos decir que estás en nuestra vida. Podemos decir que estás en nuestro ministerio, Padre. Podemos decir que estás restaurando nuestro ministerio en nuestra vida, Padre, para poder redarguir a través de tu Espíritu. El amigo nos quiere hacer creer lo contrario, que no estamos haciendo nada para tu gloria, Padre. A través de las luchas, a través del conflicto familiar, a través de cualquier comportamiento de carácter, Padre. Declaramos victoria para todos esos ministros, Padre, que de repente los podemos ver en los altares, los podemos ver a través de la palabra, pero hay una situación todavía ahí que tienen que llevar cautiva a la cruz del Calvario, Padre. Llevamos cautiva a nuestros comportamientos, llevamos cautivo el carácter, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, sea la gloria por los siglos de los siglos, Dios. Aleluya. Amén. No sé si, que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima vez, que Dios lo permite. Se les ama en Cristo Jesús. Declaramos sabiduría,
paz, tranquilidad en los hogares, unidad, sobre todo que el Espíritu Santo lo guíe. Se les ama en Cristo Jesús. Bendigo al hermano Carlos, Señor, a su esposa. Desato un espíritu de unidad, de paz en el Espíritu, unidad en el Espíritu, Padre. Los bendigo a ellos, a su hogar, sus hijos. Quebranto todo espíritu de maldición, toda palabra negativa que haya salido, la destruimos en el nombre de Jesús. Derribamos todo argumento del diablo en contra de los hogares. Declaramos hogares llenos de unidad y del Espíritu, hogares dirigidos por el Espíritu Santo, hogares, Padre, donde el centro es Dios. Declaramos paz y tranquilidad en cada hogar.